Lo primero que les tengo que decir antes de que vean el video es que el pastor que da esta enseñanza en esta ocasión y que la mayoría de los que dan esta enseñanza son adventistas. ¿Quiénes son los adventistas? Los adventistas también son llamados sabáticos. ¿Alguien conoce los sabáticos? Y precisamente porque se dicen sabáticos, ellos guardan el día de reposo como sábado, entre otras cosas, no comen carne de cerdo. Curiosamente, no se circuncidan, pero deberían de circuncidarse si es que están también basados en todo lo que es el Antiguo Testamento. Pero hoy yo quiero exponer ese tema porque me interesa como pastor que ustedes también tengan las bases del por qué hacemos algo, del por qué no. No podemos ir también sin nada más por la vida así y luego que alguien les meta una duda y entonces ustedes van a decir, híjole, estoy mal y estoy haciendo malas cosas. Entonces, como este tipo de temas me pueden llegar en diferente tiempo, en diferente momento con cada uno de ustedes que me pueden hacer esa pregunta, ¿verdad? Y que es muy honesta. Entonces, quisiera tratar el tema mejor hoy, en un domingo, para que podamos ver si podemos o no podemos comer carne de cerdo, por ejemplo. Vamos a ver algunos pasajes, nada más. Uno de las fundadoras o un referente para los adventistas es una mujer llamada Elena White. Elena White es una de las que con cualquier adventista que tú platiques, ellos la reconocen mucho. Ella tiene muchos escritos, muchos libros en los cuales están basados sus escritos en esta mujer llamada Elena White. Para ellos, los adventistas la tienen considerada como una profeta, una mujer que es usada por Dios en cuestión a todos sus libros para dar esa doctrina. Elena White, ¿quién es Elena White? Vamos a ver por ahí una foto. Ella es Elena White y ella es fundadora de los adventistas. Entonces, para si no las conocían, les presento a Elena White. Pero lo que quiero que veamos es, dice allá arriba, profecías fallidas de Elena White. Algo de lo que es muy curioso y que es muy sabido por todos es que esta mujer ha dado muchísimas profecías. Bueno, las dio, ¿verdad? Porque ya falleció, pero la gran mayoría se equivocó. En una ocasión estaba leyendo yo un libro que me lo prestó precisamente una persona que me quería compartir acerca de los adventistas. Me presta un libro de Elena White, lo empiezo a leer, leo ese libro y llega una parte donde ella comenta que da un día y un año en el cual Jesucristo va a regresar por segunda ocasión. Cuando ella da esa fecha, este es un libro escrita por ella misma, no crean que yo en uno de sus libros, y de hecho ahorita vamos a ver una serie de cosas que ella ha dicho y vienen los registros de dónde los dijo. Pero en ese libro que yo estaba leyendo, ella dice que viene Jesucristo un día y a una hora. Entonces, cuando ella da esta profecía a todos los adventistas, ella les pide a todos los adventistas que empiecen a vender sus casas, sus carros, y que se congreguen en un solo lugar en las diferentes iglesias que ellos tenían como adventistas, para que cuando Cristo viniera, como ella ya se lo había revelado, pues entonces todos se pudieran ir juntos, ¿no? Entonces, Elena White empieza a hacer varios dentro de las iglesias adventistas, empiezan a vender sus casas, sus carros, pero hay algunos que no. De hecho, en su gran mayoría de los adventistas no hicieron lo que ella les pidió, pero una gran cantidad sí. Una vez que ellos venden todo en la fecha en la que se acerca, entonces todos se congregan en sus diferentes iglesias. ¿Saben lo que pasó ese día que ella había profetizado eso? Pues aquí estamos, ¿verdad? O sea, no vino. ¿Y saben lo que comenta ella en su libro? A mí me sorprendió y me hizo llorar, de verdad me hizo llorar. Yo dejé de leer el libro porque empecé a llorar por lo que ella dice. Dice después de eso, es cierto, Jesús no vino ese día ni esa hora. Y ella comenta en su libro, ¿saben por qué no vino? Porque Dios quería probar el corazón de la iglesia y tristemente se dio cuenta que la iglesia no está dispuesta todavía a soltar las cosas materiales de esta tierra. Hablando de que en su mayoría la gente no había querido vender casas, ni carros, ni nada por el estilo. Yo empecé a llorar cuando escuché eso, porque ¿saben a qué suena eso? No, ella no está diciendo, perdón, me equivoqué o soy una falsa profeta. ¿Saben qué dijo?
está justificando su falsa profecía con una forma, imagínense, da una falsa profecía y luego hace sentir mal a la iglesia. Es algo bien triste. Desde un momento en el cual nosotros recibimos una doctrina, lo primero que tenemos que investigar de dónde viene, quién es el que la está diciendo, de dónde proviene este movimiento, y basado en eso, desde ahí se prenden focos rojos para saber de dónde viene eso que nos están comentando. Entonces, si tú te encuentras con un adventista, con un mormón, con un testigo de Jehová, o encuentras enseñanzas que te hacen dudar de tu fe, tienes que tomar en cuenta entonces que el movimiento en el cual se inició todo esto y en el cual te están metiendo una duda, no es el correcto. Vamos a ver algunas de las, ¿podemos pasar por allá, David? ¿O quién está por ahí? Ok, primeros escritos. Dice, profetizó que ella estaría viva físicamente cuando Jesús regrese. Esto viene en su libro, Primeros Escritos, página 15 y 16. ¿Creen que se cumplió eso? Pues no, porque ya falleció, ¿verdad? Ya murió y Jesús no ha regresado. Pero fue una profecía que ella dio, falsa. Otra profecía, profetizó que Inglaterra declararía la guerra a los Estados Unidos durante la guerra de secesión, cosa que nunca sucedió. Testimonios en su libro, Testimonios para la Iglesia, página 259. Obviamente no sucedió eso. Inglaterra nunca le declaró la guerra a Estados Unidos. Siguiente profecía. Profetizó que la guerra de sucesión americana entre 1861 y 1865 era una señal de la pronta venida de Cristo. Esto es su libro Testimonio para la Iglesia en la página 260, lo cual obviamente tampoco era una señal de la pronta venida de Cristo. Siguiente, profetizó en los años 50 del siglo XIX que Cristo regresaría en unos pocos meses. En su libro Primeros Escritos, páginas 58, 64 y 67. Así que regresaría en unos pocos meses en el siglo XIX, falso, tampoco regresó. Siguiente, profetizó que los adventistas que vivieran en 1856 estarían vivos para la segunda venida de Cristo. Viene en su libro Uno Testimonio, página 1331, o más bien es 131 y 132. Ahí hay un error, pero este fue el libro que yo leí donde hablaba de cómo estarían vivos para la segunda venida de Cristo y donde hizo vender muchas cosas, lo cual fue falso. Siguiente, ¿hay alguna otra? Profetizó que Cristo regresaría antes de que fuera abolida la esclavitud en Estados Unidos. En su libro Primeros Escritos, página 35 y 276, lo que sucedió en 1863, o sea, en 1863 fue abolida la esclavitud, pero ¿regresó Cristo? No. Muy bien, ¿hay otra? Ok. Entonces, son algunas de las profecías la que dio o la que inicia este movimiento de los adventistas llamada Elena White. Teniendo eso en mente, vamos a ver el siguiente video de un pastor adventista que nos va a hablar de que esto es algo bien fuerte lo que él dice. Dice que cualquier persona que coma cerdo está en pecado y por lo tanto no entrará en el reino de los cielos, lo cual habla ya de una magnitud de lo que está hablando, de que de verdad, bueno, no es que no sea que comprarlo. Ahorita lo vemos mejor con las escrituras, pero ya viendo esto como trasfondo, seguramente puedes ver el video desde otra perspectiva ya, pero para una persona que quiere hacer la voluntad de Dios y escucha el siguiente mensaje, va inmediatamente a decir, wow, estoy mal, porque por lo que te va a querer transmitir el predicador y usando la escritura, pues obviamente entenderemos que estamos mal de acuerdo a su punto de vista. Entonces quería primero explicarte cómo surgen los adventistas, quién es Elena White, la cual ellos siguen todos sus escritos y la mayoría de sus enseñanzas. Entonces, una vez visto esto, quiero que vean el siguiente mensaje que dura unos 10 minutos. Él da pasajes, los pueden anotar, de todos modos ahorita los vamos a ver algunos de ellos, donde habla
Empieza obviamente con Levítico. Yo creo que todos han leído, o a lo mejor no. ¿Cuántos han leído en Levítico que Dios prohíbe comer carne de cerdo? Algunos ya lo hemos en algunas ocasiones tocado esos temas durante un mensaje. Pero bueno, hoy vamos a ver porque este tipo de mensajes tú lo puedes encontrar en cualquier lado, o un día te vas a encontrar con una persona que te va a estar diciendo algunas cosas respecto a la comida. Entonces yo quiero que primero escuchemos la versión de ellos y luego veamos el mensaje que hoy les traigo. Así que vamos a correr el video y lo vemos a continuación la enseñanza. Hola amigos, aquí el pastor Doug Batchelor. Quiero darles la bienvenida a nuestra noche de viernes de preguntas bíblicas de la semana, donde vamos a estar hablando acerca si es pecado que un cristiano coma cerdo. Bueno, tal vez. La Biblia es bastante clara en que no deberíamos comer cerdo. Por supuesto, habrá miles de personas en el cielo que tal vez no entendieron la verdad acerca de cosas como no fumar, como John Newton, quien fumaba cigarros y fue él el que escribió Amazing Grace, pero ellos no sabían. Y que de Martín Lutero, que bebía cerveza, pero si yo bebiera cerveza hoy sería un pecado. Y también estarán en el cielo aquellos que quizá comieron cerdo porque no sabían que la Biblia nos ordenaba a no hacerlo. Déjenme leer del libro de Levíticos capítulo 11, empezaré con el primer versículo. Habló el Señor a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Y luego él da una lista, no leeré todo el capítulo, de todos aquellos que son limpios y de aquellos que son impuros. Entre los impuros, ustedes pueden leer en el versículo 7, también el cerdo, porque tiene pezuña y tiene pezuñas hendidas, pero no rumían, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Los criterios para ser limpio o impuro entre los animales eran que los animales debían rumiar, como un chivo, una vaca o una oveja, y tener la pezuña hendida o dividida. Los cerdos tienen la pezuña dividida, pero son carroñeros, ellos no rumean. Los camellos rumean, pero no tienen pezuñas, son impuros. Por eso Jesús se burló de los escribas y fariseos que ponían malla en el agua para que no cayeran moscas, pero comían filete de camello. Entonces colaban las moscas, pero tragaban el camello. De modo que sí, la Biblia es bastante clara en cuanto a que algunos animales son limpios y otros son considerados impuros. Ustedes pueden estar pensando, bueno, pastor, esas leyes fueron para los judíos. Yo pregunto, ¿por qué querría Dios que los judíos fueran más saludables que otra gente? Y si uno mira en Génesis, uno puede ver que Dios hizo esta distinción para todos los humanos, porque todos los que me escuchan ahora mismo somos hermanos y hermanas, ya que todos somos parientes de Noé. Ahora, cuando los animales llegaron al arca, Dios dijo a Noé, esto lo pueden leer en Génesis 7:2, de todo animal limpio tomaréis 7 parejas, mas de los animales inmundos una pareja, el macho y su hembra. Luego, después del diluvio, Noé construyó un altar y tomó de todos los animales limpios e hizo holocausto al Señor. Nunca debía ofrecerse un animal inmundo a Dios, eso hubiese sido una abominación. Además, como toda la vegetación había sido destruida por el diluvio en ese momento, como medida de emergencia se le permitió al hombre comer de los animales limpios. En el principio Dios no quería que el hombre comiera ningún animal menos el cerdo, los cuales son carroñeros. En Génesis capítulo 1, Dios dice en el versículo 29, he aquí que os he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. La mejor dieta para la gente es la vegetariana, pero Dios dijo que, por la emergencia, Él permitiría que comieran carne, pero de aquellas carnes que Dios prescribió como de animales limpios que tengan pezuña hendida y rumíen. Los que están en las aguas deben tener aletas y escamas. Entre las aves tenían que ser aves escarbadoras en vez de ser de rapiña o carroñeras, como el buitre y el halcón, etc. Podían comer el pollo y la paloma y el pavo y otras aves escarbadoras. Entonces Dios dio algunos criterios que si el hombre quería comer carne debía ser de carnes limpias. En el cielo, por supuesto, todos seremos vegetarianos, comeremos del árbol de la vida. Los leones serán vegetarianos en el cielo, así que este es el plan original de Dios. Pero de todas las cosas que una persona puede comer y que la Biblia prohíbe, el cerdo es realmente la más abominable. Los cerdos son carroñeros. Tengo un pequeño reporte aquí de informes al consumidor. Este es en realidad de enero del 2019. ¿Qué hay en el cerdo?
Y básicamente el artículo dice que el 70% de todo el cerdo que examinaron en los mataderos está contaminado con todo, desde estafilococos hasta Yersinia, Listeria, sin mencionar la trichinella. Y dice que algunas de las bacterias encontradas en muestras mostraron ser resistentes a los antibióticos que se usan comúnmente para tratar a la gente. ¿Por qué? Porque le dan esos antibióticos constantemente a los cerdos. Definitivamente no es una carne limpia. Además, en los mataderos, los cerebros normalmente son estériles, pero durante el proceso de sacrificio, la carne se puede contaminar con bacterias de la piel del animal, o de las entrañas, o de los equipos de los trabajadores, o hasta del medio ambiente. La contaminación es especialmente probable si las líneas de procesos van muy rápido. De hecho, en este artículo dicen que usted debería tener mucho cuidado de no almacenar la carne de cerdo cerca de otras comidas, que usted debe mantener la carne de cerdo cruda lejos de otras comidas, ya que está atestada de parásitos y bacterias. Y mucha gente que come cerdo tiene, creo que es un 30% mayor probabilidad de desarrollar cáncer. Y no solo cerdo, sino también otras carnes en contraste con un vegetariano. Dios hizo algunos animales carroñeros que están en el cielo, se llaman buitres. Hay carroñeros en el agua, son los bagres y los tiburones. Hay carroñeros en la tierra, y estos son los cerdos y los perros. Y la Biblia dice que no debemos comerlos. Incluso Dios describe, ¿saben? Lo más vil que dice es que el cerdo que fue lavado se ha ido para regresar a revolcarse en la suciedad. Ahora, los cerdos comen virtualmente de todo, y se sabe que son bien inteligentes, igual que los perros, pero no se supone que los debamos comer. Y se pueden transmitir enfermedades de animal en animal también. Algunos entonces van a estos versículos en la Biblia y dicen, esperen, ¿no dijo Dios cuando Pedro tuvo la visión, y esto está en Hechos capítulo 10, de este lienzo gigante que es bajado del cielo y que está lleno de todo tipo de distintos animales impuros? Y Dios dijo, sube, mata, limpia, no llames común lo que he limpiado. Algo que deben de saber es que primero que todo, esto no tiene nada que ver con comer animales. Ningún animal en específico es mencionado. Justo cuando el lienzo se llena de todo tipo de cosas abominables, Pedro dice, no es así, Señor, pues nunca he comido cosa común o inmunda. Eso sucede más de 4 años después de que el Señor Jesús ha muerto. Si Pedro hubiera aprendido del Señor que está bien comer comida impura, ¿por qué estaría Pedro diciendo, no es así, Señor, nunca he comido cosa común o impura? Pedro nunca coge nada de esta visión. Ahora uno no puede comer o coger algo de la visión para comerlo. Pero al final él explica la visión a sus amigos en Hechos capítulo 10, 28. Él dijo, Dios me ha mostrado que no debo llamar a ningún hombre impuro. Pedro recibió la visión para llevar el evangelio a Cornelio y a estos gentiles impuros. No tenía nada que ver con la comida. El que intenta hacer o decir que esta visión es algo relacionado con la comida está siendo bíblicamente deshonesto. Ese no era el propósito. ¿Y qué hay de la parábola donde el Señor Jesús dijo, bueno, en realidad no fue una parábola, fue un incidente que se encuentra en Marcos capítulo 7. Dice, entonces algunos fariseos vinieron a él, habiendo llegado a Jerusalén, y cuando vieron a algunos de sus discípulos comer pan con las manos impuras, esto es, sin lavarse las manos, los condenaron. Pero los fariseos y todos los judíos no comen, a no ser que laven sus manos de una manera especial, manteniendo la tradición de los ancianos. Había una tradición de lavarse ceremonialmente las manos. Ellos vieron que los discípulos no hicieron esto y dijeron que iban a ser impuros. El Señor contendió con ellos y les dijo, dejando el mandamiento de Dios, esto es el versículo 8, os aferráis a la tradición. El lavado de los jarros y de los vasos, de beber y muchas otras cosas semejantes hacéis. Les decís también, bien invalidáis el mandamiento de Dios porque guardas vuestras tradiciones. Y bajando él, dijo en el versículo 14, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y cuando escuché eso por primera vez pensé, qué bueno, eso significa que puedo fumar cigarrillos y puedo beber licor, pues no hay nada que entre al cuerpo del hombre que lo contamine. Tomé ese versículo de la manera en que otras iglesias lo enseñan. Pensé, ¡yujú! Puedo comer y beber y fumar lo que quiera porque nunca me contaminará.
Bueno, eso va en contra de Daniel 1, que dice: Daniel no quería ser contaminado con la comida del rey, y Dios lo bendijo por su determinación, y él vivió más tiempo y fue 10 veces más sabio. Entonces, ¿de qué se trata esta parábola? El Señor le dijo a sus discípulos, explicándoles esto, está más adelante en el versículo 18 de Marcos 7, también vosotros estáis sin entendimiento, no entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Entra y luego sale, purificando así todos los alimentos. La palabra purificando, un sistema digestivo, su sistema digestivo es en realidad más caliente que el resto de su cuerpo. El Señor está diciendo: si come bacterias o gérmenes, todo se purifica y es eliminado. Eso no contamina su corazón. Él dijo: lo que contamina a una persona es lo que procede del corazón de los hombres. De ahí salen pensamientos inicuos como adulterio, fornicaciones, asesinatos, robos, codicias, maldades, engaños, lujurias y males de ojo, blasfemia, orgullo y necedad. Estas son las cosas que salen de dentro, lo que contaminan a un hombre. Algunos entonces toman esto primero para decir: ven, Jesús dijo que puede comer todo lo que sea. Eso no nos contamina. Eso no es lo que el Señor Jesús dice en absoluto. Y por supuesto, el Señor Jesús hace esta declaración mucho antes de Hechos capítulo 10, donde Pedro dice: nunca he comido cosa inmunda o impura. De modo que sí, los cerdos todavía son impuros. La Biblia dice: ¿no saben que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo? Ahora alguien dirá: bueno, ¿y qué hay de 1 Timoteo 4, 3 y 5? Que dice que en los últimos días habrán grupos que surgirán prohibiendo los casamientos y ordenando la abstención de comidas que Dios creó para ser recibidas con acción de gracias por aquellos que creen y conocen la verdad. Pues cada criatura de Dios es buena y nada debe ser rechazado si es recibido con acción de gracia. Y toman ese versículo y dicen: helo ahí. Pablo dice que cualquier criatura puede ser comida y todo lo que debe hacer es orar al respecto. Ahora, piensen un poquito. ¿Realmente creen que eso significaría que es correcto que ustedes simplemente digan: vamos a comer estofado de zorrillo? Simplemente tengamos una oración y comámonos un pastel de buitre y comámonos soufflé de cucarachas. Quiero decir, es bastante claro que algunas cosas serían asquerosas, que no toda criatura debería ser comida. Técnicamente, si ustedes interpretan que cualquier bicho puede ser comido, eso apoya el canibalismo. Bueno, a tu papá no los podemos comer. Solo haré una oración y todo estará bien. No, eso no es para nada lo que quiere decir. Había un gran problema en los días de Pablo cuando los judíos tenían miedo de comer cualquier comida que fuera vendida en la plaza del mercado, pues usualmente eran ofrecidas a ídolos paganos y ellos pensaban: ¿estaremos participando en la idolatría? Y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, si cualquiera que no es creyente te invita a cenar y deseas ir, come lo que se te ponga enfrente tuyo, sin hacer preguntas por motivo de conciencia. ¿Eso significa que no hay que preguntar de dónde sacaste esta comida? Si esto fuera ofrecido a ídolos, no comas por el bien de quien te dijo eso. Podemos ver también en 1 Corintios 10, versículo 25, come lo que sea que se venda en el carnicero, sin hacer preguntas por cuestión de conciencia. Él está hablando de carnes limpias. Me refiero a comer, ustedes saben, la cabra, la vaca, la oveja y cosas así. Eran limpias. No pregunte si fueron ofrecidas a ídolos. De modo que en Timoteo dice que toda criatura de Dios es buena, nada debe ser rechazado si es recibido con acción de gracias. Hay que seguir leyendo. Dice entonces: pues queda santificada por la palabra de Dios en oración. Hay comidas que la palabra de Dios dice que son santificadas, las limpias. Dios dice que usted puede comer estas carnes, esas son las carnes limpias que se pueden comer, pero Dios no está diciendo que usted no puede hacer una oración por carnes que Él declara como detestables. Déjenme darles otros versículos al respecto, que creo que les ayudará a aclarar esto un poco. Pueden leer, por ejemplo, en Isaías capítulo 16, versículo 15, porque he aquí que el Señor vendrá con fuego y con carros como torbellinos, hablando de la venida del Señor, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego, porque el Señor juzgará con fuego y espada a todo hombre, y los muertos del Señor serán muchos, los que se santifican y se purifican en los huertos, uno tras otro, los que comen carne de cerdo, y abominación y ratón serán consumidos juntos. Eso pone el comer cerdo y hamburguesas de ratón en la misma categoría. Él dice que serán consumidos. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo y la Biblia dice que no debemos profanar nuestros cuerpos.
Pueden leer también en Isaías 66, versículos 3 y 4. Un pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y lugares escondidos pasan la noche. Los sepulcros y las tumbas serán puras, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Nuestro Dios es muy claro a lo largo de la Biblia en cuanto a que los cerdos son inmundos. Él dice, no den de lo santo a los cerdos. Los cerdos eran considerados los animales más impuros. Entonces, ¿Dios quiere que los cristianos coman cerdo? No si usted cree que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. E incluso el sentido común debe decirle que solo porque están embadurnados de sal y sodio y nitratos y grasa y componentes cancerígenos y bacterias, que los cerdos no fueron diseñados, que Dios no quiere que andemos comiendo los botes de basuras vivientes que Él tiene en el mundo. Bueno, respecto entonces a este tema, vamos a entrar en materia comentando, no sé si se dieron cuenta que hubo cosas que a lo mejor por ahí evadió un poquito, ¿no? No entro en detalle, pero fíjense, hablando de algunos pasajes que él leyó, quiero que veamos la diferencia entre lo que es ser ¿a qué se le llama gentil? ¿A quiénes se le llaman gentiles? ¿Han escuchado esa palabra en la Biblia? ¿A quiénes se le llama gentiles? ¿A quiénes? ¿A los que no son cristianos? No les llamaban gentiles. Básicamente los que no nacieron dentro de la nación de Israel o que tienen descendencia de israelitas. En otras palabras, para ellos Dios había tomado un pueblo y bueno, es que así fue. Tomó la nación de Israel. Esa nación era un pueblo que Dios lo había elegido como algo especial y existía otro pueblo que estaba conformado por todos los demás pueblos restantes, que somos nosotros. Todos, en otras palabras, para un judío nosotros somos gentiles, hablando en cuestión a la escritura. Tú y yo somos gentiles, ¿por qué? Bueno, esa palabra tiene que ver con alguien entonces que al no tener una descendencia nosotros directamente de sangre de ellos le llamaban gentiles y las promesas de Dios estaban diseñadas para ellos como pueblo. Dios en todo el Antiguo Testamento les da una serie de ordenanzas de qué es lo que tienen que hacer ellos como pueblo. Yo les pregunto, ahora nosotros conocemos la Biblia y obviamente como él comenta, hay cosas que son por lógica, ¿no? Hay muchas cosas que nos pueden hacer daño. Por ejemplo, de las cosas que yo escuché desde que era niño, yo escuchaba por ahí de que alguna persona se enfermó por comer carne de cerdo, ¿no? Entonces, hay cosas que son naturales, sí o no. O sea, bueno, hablando de que mucha gente seguramente se ha enfermado, no por comer cerdo y por comer algunas otras. Inclusive hay algunos cuerpos que son alérgicos a algún determinado tipo de alimento, ¿no? Y eso también produce daño. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes saben que la almendra cuando sale del árbol primero nace como en un fruto? Pero dentro de ese fruto también se puede comer, es rojito y adentro está la semilla. Pero hay un momento en el cual si tú te lo comes es ácido y tú te puedes morir. Entonces hay ciertos alimentos que no se pueden comer en algún momento por cuestiones obviamente obvias o cosas que se conocen. Pero específicamente en este tema, él comenta algo, por ejemplo, el pasaje que él menciona de Corintios, que habla de que Pablo está hablando y que dice que pueden comer cualquier cosa, se me hace bien chistoso como él dice, pero Pablo está hablando de comida, como, ¿qué dijo? Corderos y todo eso, dice, no está hablando de los otros. Y es bien curioso porque no entiendo de dónde saca él eso. O sea, ¿de dónde saca que Pablo está hablando nada más de ese tipo de alimento? Él está manipulando justo lo que él dice, que hay una manipulación por ejemplo, de los que decimos que sí pues se puede comer, de ciertos versículos, pero él lo está manipulando. ¿Por qué? ¿Alguien sabe dónde está? O les pregunto más claramente, ¿Corintios es una nación del pueblo judío o es una nación gentil?
¿Alguien sabe? ¿A dónde pertenecía Corintios? Corintios pertenecía a Grecia, por lo tanto es una ciudad gentil. Y él está diciendo que cuando le está explicando básicamente a un pueblo gentil que cuando vaya y compra lo que quiera, lo haga sin preguntar. Y él dice que se refería solamente a los animales puros de los cuales habla en Levítico, pero no puede ser que le esté hablando a una nación gentil, hablando específicamente nada más de los alimentos, porque las demás naciones consumimos, que no consumimos, ¿verdad? Pero entonces vamos en orden, miren, nada más para los que no lo alcanzaron a ver, Levítico, capítulo 11, vamos a la palabra de Dios, vamos a ir un poquito allá prisa para que el tiempo nos dé, pero sí quiero que hoy pueda quedar esta enseñanza clara. Levítico, capítulo 11, lo tenemos. Versículo 1, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, comerás. Pero de los que rumian o que tienen pezuña no comerás estos. El camello porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendráis por inmundo. También el conejo porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendrás por inmundo. ¿Cuántos comen conejo? Ok, el conejo está establecido dentro de los animalitos que no se pueden comer. Asimismo la liebre, ¿alguien alguna vez ha comido liebre? Ok, dice porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De lo que me llama la atención para empezar, dentro de lo que ellos dan, es que hablan mucho del cerdo, pero antes del cerdo, ¿qué mencionó Dios? Conejo, liebre, ¿pero en qué se enfocan? ¿Por qué creen que se enfocarán en el cerdo? ¿Habrá alguna razón en especial? ¿Por qué no mencionan al conejo y a la liebre? Lo mencionan como de paso, ¿no? Dentro de su enseñanza, pero no se detienen. Tendrá que ver porque a lo mejor lo que la mayoría de nosotros consumimos, ¿qué consumimos más? ¿El conejo o el cerdo? El cerdo, entonces tal vez esa sea la razón por la cual ahí se detengan. Pero Dios dijo que de los inmundos también estaba la liebre y el conejo. Versículo 8, de la carne de ellos no comerás, ni tocarás su cuerpo muerto, los tendrás por inmundo. Y luego dice de los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, ¿estos qué? Comerás. O sea, entonces los que de las aguas, si tienen escamas y aletas, te los puedes comer, si no, no. Dice, pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendrás en abominación. Les pregunto, ¿los camarones tienen aletas? ¿Se podrán comer? Todos dicen que sí, ¿eh? ¿A cuánto les gustan los camarones? Así. Ok, ya los veo con cara de sufrimiento en todo esto. ¿Es en serio? ¿Lo estamos leyendo la Biblia? No, ahorita vamos a seguir leyendo, ¿ah? Y luego habla de las aves y obviamente habla de los que no se pueden comer. El águila, el versículo 13 dice que el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. ¿Quién ha comido de eso, sabes? ¿No han probado el murciélago? No es cierto, no, quién sabe qué sabrá. Ok, después todo lo alado, hablando de los insectos, dice, todo insecto alado que anduviese sobre 4 patas tendrás en abominación.
Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas además de sus patas, para saltar con ellas sobre la tierra. Esto comerás de ellos. ¿La langosta se puede comer? Sí. El langostín también. El argol, según su especie. El agap, según su especie. Todo insecto alado que tenga 4 patas, tendrás en abominación. Entonces, si hay un insecto que tiene alas y 4 patas, no se puede comer. ¿Como cuál? A ver, ¿qué animal conocen alado y de 4 patas? La verdad no sé cuál podría ser, pero hay, sería cuestión nada más de checar, ¿no? Pero me imagino que ha de haber muchos insectos así. Bueno, esto es parte de la alimentación que Dios había dejado a su pueblo, a su nación, para que en cuestión de alimento no se consumieran. De alguna manera, les digo, ellos están muy enfocados en el cerdo, pero no está solamente el enfoque en el cerdo, hay una serie de animales que Dios dijo que no se deberían de comer. Entonces, vamos entonces al libro de Hechos. Quiero que vayamos al libro de Hechos porque quiero que veamos esta parte. La parte que yo les hablaba y les decía de la diferencia entre el pueblo judío y los gentiles, lo vamos a ver ahorita en otros pasajes. Pero en el libro de Hechos, en el capítulo 21, se desarrolla un tema bastante interesante. De hecho, cuando nace la iglesia cristiana, se empieza a desarrollar una serie de conflictos. ¿Por qué creen que se desarrollaron toda esta serie de conflictos? Por una razón bien sencilla: el cristianismo ya no estuvo enfocado solamente en la nación de Israel. El cristianismo salió de la nación de Israel. Antes, cualquier persona que creía en Dios, porque antes no conocían a Cristo, solamente al Padre, entonces era básicamente la nación de Israel. Pero una vez que Cristo llega y da su vida por todos nosotros, el cristianismo empieza a salirse de su país y empieza a llegar hacia todos lados. ¿Cuál fue el conflicto entonces? Hay un conflicto que se empieza a desarrollar porque ellos tienen el Antiguo Testamento, porque ellos tienen toda una serie de leyes que siempre la han vivido así como pueblo judío. ¿Qué problemas fue con el que se encontraron? Que entonces empiezan a evangelizar a los griegos, a los romanos, a todos los pueblos fuera de Israel. ¿Y qué es lo que ellos tratan de hacer? Ellos se enfocan en las leyes que habían recibido de parte de Moisés, para que si querían ser salvos la gente, entonces tendrían que seguir todo el culto ceremonial que ellos tenían para poder ser salvos. Y entonces empiezan a crear una serie de confusiones, escuchen, de verdad muy muy fuerte, porque les digo, cuando cada uno de nosotros conoce a Cristo, lo que realmente quiere es agradar a Dios. Entonces de repente llega una persona con una creencia diferente y te dice que estás mal por eso que estás haciendo, y te lo muestra con la Biblia, básicamente con el Antiguo Testamento, en cuestión a ciertas leyes. Entonces tú te vas a sentir mal, porque realmente lo que quieres es agradar a Dios. Pero ese conflicto se desarrolló desde que inició la iglesia cristiana. Vean el gran conflicto que se desarrolló entre la iglesia cristiana primitiva por cuestiones de los demás naciones, donde iban a predicar a Cristo, pero entonces dentro de la predicación estipulaban que tenían que hacer ciertas cosas de las demás naciones. Entre ellas, uno de los conflictos más grandes que se dio fue el de la circuncisión. En la palabra de Dios, hoy en día, nadie debate. Por ejemplo, los adventistas no debaten la circuncisión. ¿Saben por qué? Porque se debatió tanto con la iglesia cristiana primitiva que van a encontrar por todo el Nuevo Testamento que la circuncisión ya no es algo obligatorio. Pero si nos fuéramos al Antiguo Testamento, Dios dijo que la diferencia que iba a marcar entre su pueblo y los que no era básicamente la circuncisión. Pero si no se hubiera debatido en la iglesia primitiva ese punto, hoy en día seguiríamos teniendo un conflicto muy fuerte de si los hombres se tendrían que circuncidar o no.
O si quieren hombres, volvemos a la circuncisión. ¿Cuántos quieren? Ok, mejor vamos a Hechos capítulo 15. Fíjense los conflictos que se daban, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Enseñaban a quién? A los hermanos, o sea, a los cristianos, que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, si ustedes no se circuncidan, no vienen a ser parte de Dios y por lo tanto no van a ser salvos. Algo parecido a lo que dicen ellos en relación a la carne. Dice versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Obviamente Pablo y Bernabé estaban defendiendo que no se tenían que circuncidar, pero los de la circuncisión, unos hermanos judíos que compartían el evangelio, decían no, sí se tienen que circuncidar. Hay un pleito entre ellos y dicen, bueno, vamos a Jerusalén. Versículo 3, ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿Quiénes empezaron a convertir? Los gentiles, aquellos que eran de otras nacionalidades, ¿verdad? No estábamos ahí los mexicanos, pero los mexicanos también éramos gentiles, nos empezamos a convertir y ellos causaron, dice, se gozaron mucho con eso. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, escuchen, es una secta de los fariseos. Es increíble cómo Lucas, que es el escritor de Hechos, dice que ellos habían creído, o sea, ya eran cristianos, pero Lucas cómo todavía lo sigue describiendo, como una secta de los fariseos. Ellos habían conocido de Cristo, pero no habían cambiado todo lo que traían en relación al fariseísmo. Ellos decían, creo que Cristo es el Mesías, creo que Cristo es mi Salvador, pero vamos a seguir haciendo todo lo que conocemos como pueblo fariseo. ¿Qué versículo me quedé? 5, donde dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ellos son los que se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que ¿qué? Que guarden la ley de Moisés. Acabamos de leer en Levítico, ¿quién le dijo a quién? Dios a Moisés. Está hablando de la ley de Moisés, lo que él les enseñó. Dice versículo 6, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, escuchen esto no fue algo sencillo, discutieron mucho. Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, ustedes saben que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Fue Pedro el primer apóstol que fue y predicó a los gentiles, aunque después al apóstol que se le conoció como predicador de los gentiles fue a Pablo. Pedro, después de que inicia la conversión de los gentiles, y ahí es donde ahorita vamos a ver el otro pasaje, cuando bajó el lienzo lleno de comida que fue inmunda, y que dice que Dios no le llame inmundo a lo que él ha limpiado. Y bueno, está interesante, ahorita lo vemos. Pero entonces él dice que fue por él que se inició llevar la palabra del evangelio a los gentiles. Y dice en el 8, Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Qué les está diciendo el pueblo judío? Los de los demás pueblos, dice, queremos que crean en Cristo, lo están creyendo, pero ahora queremos imponerles también todas nuestras leyes, todo lo que habíamos llevado, y luego dice, ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar todo eso. Pero también se los queremos imponer a ellos. Versículo 11. Antes creemos que ¿qué?
que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. O sea, está diciendo que ellos se iban a salvar, o sea, nosotros los gentiles por la gracia de Jesús, ya no por la ley. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Antes de avanzar, Pablo y Bernabé cuentan lo que Dios está haciendo con el pueblo gentil. Pero el pueblo gentil, ¿cómo vivía? ¿Tenía la ley de Moisés? No. ¿Y saben lo que estaba pasando? ¿Qué Dios estaba haciendo con el pueblo gentil? Estaba haciendo milagros, estaban orando en lenguas, estaban profetizando. Lo que Pablo y Bernabé les dicen, ellos no siguen todo lo que nos enseñaron en cuestión de leyes o ritos, y sin embargo Dios los está usando. Lo cual significaba que ahora la gracia de Dios venía no por los ritos que había enseñado, que donde nadie de ellos habían podido. Ahora Dios estaba manifestando su gracia, que es un regalo no merecido sobre ti, sobre mí. Pero ahorita vamos a ver que eso no significa, porque obviamente él se va a los extremos cuando lo escuchan hablar. A veces yo digo, queremos ser como, no sé, muy honestos y muy transparentes, si él se va a comer carne de humanos y que seamos, que no, me coma mi papá y a mi mamá. Yo digo, bueno, si quieres hacer un debate serio, pues lo hacemos, ¿no? Pero no tienes que hacer algo así. Pero bueno, para él fue válido, ¿no? Está bien. Entonces, simplemente Dios empieza a mover a través del pueblo gentil, siendo que ellos todavía no vivían como tenían todas las reglas que ellos tenían. ¿Los pueblos gentiles se circuncidaban? No. Y ellos decían, si no se circuncidan no son pueblo de Dios. Y dice, ¿y entonces cómo es que Dios está haciendo milagros a través de ellos? Todo lo hacía por gracia, o sea, no es porque nos lo merecemos. Ahora, curiosamente, a veces dentro del cristianismo sucede algo muy triste. A veces ahora nos sentimos tan importantes porque estamos haciendo algo que creemos que somos algo. O sea, miren, el que ustedes y yo vivamos sin santidad, que vivamos haciendo la voluntad de Dios, eso es algo que a Dios le gusta y que nosotros deberíamos de disfrutar. Pero eso no significa que por eso ya somos mucho más especiales que los demás. Nosotros debemos de saber que en el momento que Dios puso su mirada en nosotros, eso nos hace especiales. Aún antes de hacer algo, Dios nos llamó cuando tú y yo estábamos perdidos. Esa es la gracia de Dios. Entonces les dice Jacobo, versículo 14, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo, escuchen esto, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten. Escuchen de qué nos teníamos que apartar nosotros. Número 1, ¿de qué tipo de contaminaciones? ¿Contaminaciones de qué? De los ídolos. Todo lo referente a ídolos nosotros deberíamos de apartarnos. O sea, para nosotros los gentiles, todo lo que tiene que ver con idolatría, por supuesto que queda fuera. Por eso es que nosotros mencionamos Éxodo 20, mencionamos todos los pasajes de idolatría que Dios aborrece. Ellos como concilio y llenos del Espíritu Santo dicen, ok, vamos a compartir el mensaje, pero ellos tienen que saber qué cosas están bien y qué cosas están mal. Entonces no quitaron todo y dijeron, ustedes denle vuela a la hilacha y no se preocupen de nada, acabo que Cristo está con ustedes. No, claro que no. Entonces, ¿a qué conclusión llegaron acerca de los gentiles? Que se aparten de las contaminaciones ¿de qué? De los ídolos. ¿De qué más? De fornicación. Esa palabra fornicación involucra todo pecado sexual.
todo lo que tiene que ver con pecado sexual, pornografía, lesbianismo, homosexualidad, adulterio, toda esa palabra relacionada a toda impureza sexual, eso contamina. Así que nos dijo, tengan mucho cuidado ustedes como pueblos gentiles, de que obviamente se guarden de idolatría, de fornicación. Y luego dice, número 3, de ahogado y de sangre. Aquí menciona comida. ¿Saben qué es el ahogado? Cuando alguien mata a un animal, normalmente se supone debe de ser degollado, y al ser degollado escurre la sangre, para que la sangre no se quede en el cuerpo del animal. Cuando se menciona ahogado, habla de que no fue como destazado, que la sangre no salió del cuerpo. Eso también dice, fíjense, dice que de ahogado, o sea, de un animal que no fue como quien dice degollado, pero no especifica que nos deberíamos de que los animales que se mencionan en Levítico, de puros o impuros, tuviéramos cuidado de eso. Dice de ahogado. ¿Y de qué otra cosa? De sangre. O sea, ¿qué cosas hay de comida aquí en México que no se debe comer? La moronga. ¿Cuánto les gusta la moronga? Ah, muy bien. Sí, hay a quien les gusta. Ah, ok, ya, pero ya no, muy bien. Estas son cosas que sí en ese concilio ellos determinaron y dijeron, el pueblo gentil, nosotros no podemos obligarlos a que sigan las mismas leyes que nosotros teníamos. Entonces mencionan idolatría, toda clase de perversión sexual, y cuando habla de comida habla de ahogado, de no matar al animal quitando la sangre, o comer la misma sangre. Esas son las cosas que nosotros como gentiles, que no llevamos la cultura de ellos, no debería, o sea, no nos obliga a hacer todo lo que está ahí. Nosotros tenemos que vivir una vida en pureza basado en esto, en todo lo que Dios nos está diciendo. Si ustedes se encuentran, hay mensajes que Pablo da y Pedro en relación a las cartas que ellos escriben en el Nuevo Testamento, y habla qué personas no van a entrar al reino de los cielos, y menciona qué personas no van a entrar al reino de los cielos. Es más, menciona, por ejemplo, vamos a ver Apocalipsis, porque esto ni siquiera lo menciona Pablo o Pedro, esto lo menciona Dios. Miren Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, ¿lo tienen? Bueno, versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Escuchen, versículo 8, esto es lo que Dios dice, qué personas no van a entrar al cielo. Pero los cobardes, ¿qué es una persona cobarde? ¿Cómo? Obviamente lo contrario a valiente, ¿verdad? ¿Qué es ser valiente? ¿Qué decía Jesús? El reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Significa mantener nuestra fe hasta el final. Pero los cobardes, los incrédulos, o sea, los que no creen en Dios, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es ¿qué? La muerte segunda. Así que encontramos dentro de esta lista, y no menciona que los que comen cerdo no van a entrar. Entonces, sí, por eso, y es lo que estoy tratando yo de verles, de hacerles ver cuál es la obediencia respecto a este tema como iglesia que no somos del pueblo judío. Entonces quiero que sigamos viendo esta parte para ver si ahorita lo pueden entender. Miren, versículo, que esa es una parte interesante, cualquiera puede también hacer preguntas o debatir en esta tarde, y eso es bueno, porque eso nos va a dar más luz al tema. Dice, regresamos al libro de Hechos y nos quedamos en ¿qué versículo? Ok, versículo 20, entonces dice 21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo.
Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado, escuchen esto, muchas veces se inquieta la iglesia, los han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y qué, y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas, a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien, ¿a quién? Al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien harás, pasadlo bien. Este fue el primer concilio que se dio dentro del cristianismo por cuestiones de un debate. El debate básicamente, lo que ellos peleaban mucho era la circuncisión. Se juntan en aquel entonces todos los apóstoles y dice que llenos del Espíritu Santo los guía a que a los gentiles no se les imponga todo lo que ellos habían o tenían dentro de la ley. Entonces, como gentiles ellos iban a vivir de una manera diferente. Vean lo que Pablo les dice en 1 de Corintios, capítulo 10. Ahorita les comentaba, Corintios, ¿era una ciudad judía o era gentil? Gentil. Y esto es lo que se me hace bien curioso, que el predicador menciona que Pablo está hablando de carnes de ellos, de los judíos. Entonces, obviamente de alguna manera se aprovecha del desconocimiento de mucha gente que no pone importancia en eso, entonces lo explica a su manera y quedan todos confundidos. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23. Bueno, vamos a leer desde el 18 para poder entender todo esto. Dice, mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Ahí nosotros entendemos que cualquier fiesta pagana dirigida a un ídolo, en el cual entendemos que hay mucha comida, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no consumir eso, porque dice que es una carne que está siendo sacrificada a los ídolos. La de San Miguelito. La de San Miguelito, la de San Judas, la de... Sí, lo que está diciendo es que como todo eso es sacrificado a los ídolos, dice que lo están sacrificando a los demonios y no a Dios. Entonces dice él, yo no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. Dice el 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Escuchen lo que dice el 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Esta es una parte bien interesante de Pablo. Escuchen versículo 25 y subrayenlo, esto es algo bien interesante. De todo lo que se vende en la carnicería, ¿qué? De todo lo que se vende, ¿en dónde? En frutas y legumbres. Aquí es donde el pastor que ustedes acaban de escuchar, él dice
que se refiere a las carnes limpias, o sea, a las que dicen ellos como pueblo judío que deberían de comer. Él está manipulando este pasaje. ¿Por qué? Corintios era una ciudad gentil o era una ciudad judía. Era una ciudad gentil. Y les está diciendo a los corintios, cuando ustedes vayan a la carnicería, coman sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es ¿qué? La tierra y su plenitud. Entonces, cuando nosotros vamos a la carnicería, ¿qué dijo Pablo que se podía comer? ¿Qué se podía comer? ¿Seguros que dice que todo o yo lo estoy manipulando el pasaje? Porque es lo que él está comentando. Cuando tú vayas a la carnicería, de todo lo que se vende, y como era una ciudad gentil, ellos también vendían el puerco. Lo curioso es que, no sé si se dieron cuenta, dentro de lo que él comentaba, es que habla de los ídolos. Bueno, ¿a quién creen? Si está hablando de los ídolos, corintios, ellos tenían su propia diosa, Afrodita, la que también veneraban mucho. Entonces había mucha de esa carne era sacrificada a sus ídolos. Lo curioso es que el pastor que está aquí dando la enseñanza habla de lo sacrificado a los ídolos, pero cuando habla de la comida dice, pero no está hablando de los animales impuros. Entonces hay una contradicción. Porque él dice que está hablando de una ciudad idólatra, pero no está hablando de sus animales. Entonces hay una confusión en él. Porque en la carnicería, por no ser una ciudad judía, ahí vendían de todo tipo. Y por eso dice Pablo, cuando ustedes vayan, coman de todo sin preguntar nada. Simplemente cómanlo. Y dice en el versículo 27... Si algún incrédulo os invita y quieres ir, de todo lo que se os ponga delante, coman sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien les dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comas por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que si algo fue sacrificado, un puerco, porque ellos podían hacer... A sus ídolos podían hacer otro tipo de sacrificios y otro tipo de animales. Pero si ese puerco les decían, esto sí es por motivo del ídolo, ¿no? Si a ustedes les invitan unos tamalitos de verdes, rojitos, de carne de puerco y dicen, pero, ¿qué creen? Están en honor a la Virgen. Ok, muchas gracias. No es la carne, es hacia quién va dirigido. Sí. ¿Mandé? Si no les dicen, dice Pablo, tú come todo lo que te pongan adelante, ¿verdad? Por motivos de conciencia, y luego vean lo que dice, pero la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Entonces Pablo dice, nosotros tenemos libertad de comer cualquier cosa. Dice, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y escuchen esto, versículo 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Esta parte se me hace bien importante. Miren, los judíos, o a lo mejor, o más bien alguien, cualquier religión que tenga, como el judaísmo, ¿no? Se le entiende por eso, como por las leyes de Moisés que llevan todos estos. Ellos nos condenan a nosotros por este tipo de cosas. Lo que Pablo dice y él aprendió es que nosotros no tenemos que juzgar a los demás. Si un día a tu casa llega un judío y tú le das carne de puerco, entiende que te estás viendo mal. Porque es entender que la cultura de ellos no lo comen. Y si tú los vas a juzgar y a criticar y a señalar y a decirles, no hombre, ¿qué les pasa si tenemos libertad en Cristo? Te estás poniendo en el mismo papel que ellos cuando te juzgan y te critican también por comer. Pablo dice que nosotros tenemos simplemente que entender las diferentes culturas de qué puedan comer o qué no. O por ejemplo, a lo mejor aquí hay gente que es vegetariana. Y está bien, ya la hizo.
Pero a lo que voy es, si yo juzgo a los que son vegetarianos y les digo, ¿qué les pasa? La Biblia tenemos libertad y podemos comer lo que sea. ¿Por qué tengo que juzgar yo al que es vegetariano? Lo que es contrario al revés sí se da. O sea, digo, el vegetariano sí juzga mucho al que come carne, cuando en la Escritura habla de que se puede comer. Pero ahí simplemente Satanás lo que viene es que siembra ciertas cosas en las mentes para crear división y contienda. Lo que nosotros debemos de entender es, como pueblo gentil, que no estamos basados en muchas de esas cosas, simplemente es que Dios nos ha dado una libertad. Entonces, hablando de la comida, Pablo les explica esa parte. Entonces dice, no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Así que básicamente lo que Pablo es, si iba con un judío, él sabía que ellos no comían carne de puerco, de hecho él lo era, judío, y entonces dice, pues no la como. Mi pregunta es, ¿creen que si un gentil le ofrecía a Pablo carne de puerco, creen que la comería o no? Digo, sé que es muy aventurado decirlo y es como decir que sí también es como justificarnos a nosotros, pero estamos basándonos en lo que Pablo explica en la Escritura. Ahora, yo quiero que veamos esta parte porque esto nos va a dar más luz. Gálatas, capítulo 2. Este pasaje tampoco nadie lo menciona de los adventistas y no entiendo por qué. Digo, es un pasaje muy importante. En Gálatas, en el capítulo 2, escuchen esto. Digo, hablando de esto que estamos hablando. Fíjense lo que dice en Gálatas capítulo 2, versículo 4. Esto es increíble lo que Pablo describe y cómo nos deja esta carta. ¿Lo tienen todos? Gálatas 2, 4, ok, si no acá está. Y dice, y eso por causa de los falsos hermanos que se entraban secretamente para espiar ¿qué? Nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para ponernos en servidumbre. Ellos se empiezan a juntar Gálatas, otra ciudad, también gentil. Entonces hay falsos hermanos que se empiezan a infiltrar para ver qué hacía Pablo o aquellos que se estaban convirtiendo. Porque ellos, dice Pablo, nos querían poner otra vez en servidumbre o en esclavitud, diciendo, hey, no puedes comer esto, hey, no puedes hacer esto, hey, no puedes, la ley dice que no lo puedes hacer. Entonces dice que había falsos hermanos que simplemente lo que querían observar era cómo vivían ellos. Versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pablo entiende que él no se va a someter a ellos, sino a la verdad del Evangelio. Y esa es la parte que debemos de entender. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dice, Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. O sea, está hablando de gente muy alta que le está diciendo, hey, mira, dice, es ok, ya lo conozco, ya lo sé, todo relaciona a la ley. Dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, o sea, Pablo está anunciando que no se tienen que circuncidar los gentiles para ser salvos. Dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, escuchen esto, lo que Pablo le va a hacer con Pedro. Cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Qué era de condenar lo que Pedro hacía? Versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía ¿con quién?
con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Así que Pedro, cuando lo invitaban a comer los gentiles unas carnitas, pues Pedro bien contento, decía, pues órale, ¿no? Ahorita vamos a ver el pasaje que los adventistas, por ejemplo, dicen, como Pedro dijo en el libro de Hechos, que nunca cosa inmunda él había comido, y claro que no lo había comido, porque no lo había comido hasta ese momento. Pero el asunto es después. Entonces Pedro comía con los gentiles, pero cuando llegan los de la circuncisión, dice en el versículo 13, y en su simulación participaba también los otros judíos. ¿Quiénes eran los que participaban? Solamente los judíos, los que tenían ese problema. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a qué? Esa palabra judaizar tiene que ver con vivir conforme a las leyes del pueblo judío. Eso es lo que significa judaizar. Nosotros ya no vivimos conforme a todos los ritos que ellos hacían. Entonces les dice Pedro, ¿cómo vas a obligar a los gentiles? Pero aparte, cuando no te veían los otros hermanos que no comen como los gentiles, ahí estabas muy contentito, ¿verdad? En la mesa. Pero cuando viste, te preocupó tanto, ¿no? Decir, ¿qué van a decir? Mejor me voy. ¿Y eso cómo se le llama? ¿Ser qué? Hipócrita. Y escuchen, Pedro era un apóstol y Pablo lo confronta, dice, cara a cara. Pero entonces, ¿qué fue lo que entendió Pedro? Porque Pedro, como dicen ellos, Pedro no comía nada de eso, pero entonces, ¿por qué está comiendo con los gentiles? Ahora, obviamente aquí podemos debatir el punto donde ellos dirán, bueno, aquí no dice que tampoco comía puerco, nada más que comía con los gentiles. Entonces podemos entender que los gentiles comían nada más como él, pero al momento de hablar de los gentiles, sí se menciona que ellos tenían libertad en todo. Y ahí como que Pedro no se restringía, pero cuando oyó a los judíos, ahí sí, porque ya se sentía atacado o mirado por los demás. Bueno, vamos a ese pasaje de Hechos, donde a Pedro se le presenta esa parte, y luego terminamos ya con otro pasaje en Hechos, ok, y ahorita les digo porque se me perdió. ¿Alguien ubica dónde está ese pasaje? En el capítulo 10. Habla de un hombre llamado Cornelio, el cual es gentil, el cual no es judío, y Dios le habla en una visión, y a quien le va a llevar a predicarle es a Pedro. Pero entonces aquí Pedro no quiere irle a compartir a los gentiles, porque para él es importante solamente compartirle a su pueblo y no a los gentiles. Y como dice bien el pastor, sí es cierto, Dios le muestra esta visión básicamente para que vaya y le comparte a los gentiles. Eso no hay discusión, pero lo interesante es ¿por qué Dios usó este ejemplo y no lo usó? Bueno, creo que todo tiene que ver con un todo de la Biblia y no agarramos ciertas cosas. Ahorita estamos viendo varios versículos en el Nuevo Testamento que hablan de esa libertad que tenemos, pero creo que Dios escogió específicamente esto, que entendemos que el mensaje al corazón de Pedro fue ir y compartirle a los gentiles, pero lo interesante es el diálogo que se muestra dentro de esto. Versículo 9, en el capítulo 10 de Hechos. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre. ¿A cuántos les da hambre cuando oran?
Bueno, Pedro le dio una gran hambre estando ahí. Y dice, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, o sea que desde arriba les gritó, ¡hey, háganme algo de comer!, ¿no? Y mientras él está ahí, esperando que le preparen algo, les sobrevino un éxtasis. Fíjense cómo todo tiene que ver con la comida y cómo Dios utiliza todo esto para hablar. Entonces Pedro, podríamos hablar de que por tanta hambre le dio una visión, ¿verdad? Pero no, tenía que ver con Dios. Dice que vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. ¿Había qué? De todos, cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Entonces dice que él escucha una voz que le dice, levántate, Pedro. ¿Qué tiene que hacer? Mata y come, de todo. Pero entienden que su mente de él, ¿qué es? Él es judío, él es de Israel. Él sabe que no puede comer eso. Entonces, ¿qué es aquella voz que le escucha decir, vamos Pedro, levántate, mata y come? Entonces Pedro le dijo, Señor, él sabe que es Dios. No, porque ninguna cosa común o qué, o inmunda he comido jamás. Entonces, esto se me hace bien interesante. Ellos mencionan que para esto ya habían pasado 4 años desde que Jesús había ascendido a los cielos, y durante 4 años Pedro ya había comido, por ejemplo, puerco. No. ¿Qué está diciendo aquí? Nunca jamás he comido cosa inmunda. Claro que no. Pedro está diciendo que no ha comido nada de eso, y eso es cierto. Claro que, o sea, lo que ellos dicen es que inmediatamente después de Jesucristo todos los judíos deberían de haber comido puerco para entonces tener una validez. Eso no enseña la Escritura. Los mismos judíos, después de que aún creían en Cristo, no los obligaban a circuncidarse, pero si ellos se querían circuncidar, tampoco les decían que eran pecadores. O sea, lo que a veces no entendemos es, o como que queremos ajustar todo y decir, entonces al día siguiente que Cristo resucitó, ya todos los judíos tenían que comer, por ejemplo, este tipo de alimento. No. Claro que él dice, nunca he comido cosa común o inmunda. Versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez. Y escuchen lo que escucha esta voz. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Volvamos al mismo tema. Esto es bien importante. Claro que la visión va a tener que ver para que Pedro vaya y le comparta a los gentiles. Mi pregunta es, ¿por qué Dios usó comida? Para hacerle ver que dentro de lo que él va a ir a predicar al pueblo gentil, que él ya no lo llame inmundo, no les llame inmundos, o sea, los demás que no somos o que no nacimos ahí. Pero Dios utiliza el alimento y en esa visión le muestra y le está dando una libertad, porque dentro de los gentiles también ellos comían toda esta clase de alimento, y lo que Jesús le está diciendo a Pedro es, Pedro, cuando tú vayas a compartirle a los gentiles, no quiero que vayas y los juzgues básicamente por su comida. ¿Qué es lo que dice aquí? Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Había muchas cosas por las cuales ellos como judíos iban a criticar y a juzgar a todos los que no éramos judíos. Así que Dios le dice, no le llames tú inmundo o común a lo que yo he, ¿qué dice? A lo que yo he limpiado. Dice, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. No solamente fue la segunda vez, hubo una tercera vez en la cual Dios habló muy claramente a Pedro. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. De ahí es donde lo manda Dios por él y luego él va a ir a predicarle a Cornelio. Simplemente Dios está diciéndole que los alimentos, no iba a haber una razón también para juzgar a los gentiles. Creo que después de esa visión Pedro queda completamente convencido que después comía con los gentiles.
Ellos solamente se basan en eso, pero acabamos de leer en Gálatas que Pedro sí comió después con ellos. Y ellos se quedan hasta aquí, dicen, ven, Pedro no comía. Bueno, ¿y qué hacemos con el resto de la Biblia? O sea, no podemos estar jugando. Miren, hay una cosa bien importante. Si conocemos la verdad que dice la Escritura, no seremos libres. Cuando ustedes se allegan a un lugar, a alguna religión, a alguna secta, y todos se lo manipulan para que hagan creer que es correcto, si en alguna ocasión ustedes se sienten así aquí, que todo es manipulado como para que ustedes hagan algo, o sea, no, tienen que tener los focos rojos y decir, no nos pueden estar diciendo esto o estar manipulando. Estamos viendo la palabra de Dios y entender la Escritura. A lo mejor no es tan sencillo, pero sí necesitamos dedicarle tiempo y estar buscando básicamente la verdad. Si yo, porque a lo mejor como camarones o cerdo y por eso quiero traerles este estudio, o sea, yo estaría haciendo, o sea, estar manipulando algo nada más porque a mí me gusta algo. Es como si yo, no sé, me gustara fumar y yo vengo y les doy todo un estudio basado en no sé qué para decirles que ustedes pueden fumar. Nada más para justificarme yo. Entiendan que la Biblia no es para justificarse. La Biblia es para entender cuál es la verdad que Dios tiene para nosotros y basado en eso hacer la verdad. Quiero que entonces vayamos a Mateo capítulo 15 y vamos a terminar con estos dos versículos, uno de Mateo y uno de Marcos. Mateo 15, ¿qué fue lo que Jesús dijo respecto a la comida? Que fue un pasaje que ellos mismos sacaron, ¿verdad? Que bueno, viene aquí, pero yo lo voy a leer en Mateo capítulo 15. Versículo 1. ¿Lo tenemos? Mateo 15, 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Para ellos era tan importante el lavarse las manos cuando comían pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué vosotros también quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Lo que Jesús va a hacer un énfasis es al corazón y al alma. ¿Y qué es lo que a Dios realmente le importa? Entonces les dice, versículo 10, llamando a la multitud. Primero está hablando con escribas y fariseos. Después manda a llamar a la multitud y les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, ¿qué? Esto contamina al hombre. Ellos eran bien buenos para estar señalando, juzgando y diciendo cuantas cosas, pero les dice Jesús, están tan preocupados por si comen con las manos limpias o no, que se les olvida lo más importante. Cuando nosotros estamos tan preocupados por cosas físicas que son importantes para Dios y que las debemos de preocuparnos, pero debe de ir de la mano con aquellas cosas espirituales, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de comportarnos. Hay un equilibrio en las dos cosas. O sea, no puedo decir yo que soy bien espiritual y llegar aquí desnudo y decir, pues yo, no te fijes porque por eso, ¿no? Oye, no, o sea, obviamente se refleja lo que hay dentro de ti también en el exterior. O sea, hay algo que simplemente se da, pero ellos estaban tan preocupados por el exterior, de qué comían o qué no comían, si con las manos limpias o no, que no entendieron. Entonces les dice, versículo 12, entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra?
La gente se ofende cuando les dice esto Jesús. Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y escuchen lo que les dice: déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús les dijo: ¿también ustedes son aún sin entendimiento? No entienden todo. Jesús no ha cambiado la conversación, sigue hablando de comida. No entienden que todo lo que entra en la boca va ¿a dónde? ¿Alguien de ustedes sabe qué pasa después de comer? Ir al baño, es lo que dice Jesús, y es echado en la letrina. A menos que estén estreñidos o cosas que esas, que ya ahí váyanse al médico y cosas así, ¿no? Pero básicamente dice Jesús: lo que ustedes van a comer va a pasar por una digestión y obviamente el cuerpo va a desechar lo que no sirve. Va a ser echado en la letrina. Dice: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Está hablando a lo mejor de las manos, de que eso no es lo que contamina. Ellos estaban tan apurados porque todo lo que entrara fuera puro y no los contaminara, que se olvidaron de realmente de perdonar, de amar, de cosas en las que Dios está interesado. Ahora terminamos viendo Marcos capítulo 7. Acabamos de ver ahorita que está hablando de las manos sucias, pero Marcos entiende, miren, Marcos fue uno de los apóstoles que anduvo precisamente, fue un gran amigo de Pablo, ¿no? Y entonces Marcos escribe este evangelio, y vean cómo lo explica él en el versículo 7:18, cuando los discípulos le preguntan: explícanoslo a nosotros porque no entendimos. Él les dijo, 7:18, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entiendes que todo lo de afuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Que lo que entra contamina? No. Después Pedro va a tener una visión donde Dios le dice: no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Pero le dice aquí en el 19: porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina o sale al baño. Y escuchen lo que dice Marcos: esto decía haciendo limpios, ¿qué? Todos los alimentos. Entonces sí pueden comer. Vean, todo el sermón se la pasó bien asustada y ya volví. Por eso les decía, vamos a seguir a ver si al final les cae un poquito el 20, ¿va? Pero entonces, lo único, bueno, les había dicho con eso terminábamos, pero se me pasó aquí el de Gálatas nada más, que ya me brinqué, ya no terminé de leerlo, pero Gálatas, Pablo les dice esta parte bien interesante, y quiero que terminemos ahí, en Gálatas 3. Gálatas 3 dice: oh Gálatas insensatos, quien les empezó a predicar a los Gálatas fue Pablo, y Pablo les enseñó la gracia y la libertad. Y les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios son?
Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas, ¿quiénes? Todas las naciones, también los gentiles. Involucraba no solamente la nación de Israel, sino todas las naciones. Dios en un principio había dado para comer árboles, semillas, frutas. Después da algunas carnes que especifica cuáles sí, cuáles no. Dios explica a través de esto que el evangelio iba a llegar a todos los gentiles, en lo cual ahora ya no iba a haber tanto problema o discusión por la carne, aunque entendemos que lo sigue habiendo. Pero nosotros simplemente entendemos, Pablo les dice, bueno, tan necio o tan insensatos son, Gálatas, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Cómo es que empezando por la gracia terminan otra vez cuando llega alguien, un judío, y les dice, esto no se puede hacer, y ustedes terminan haciendo lo mismo? Dice, cuando ya habían recibido la gracia. Una cosa es bien importante que quiero terminar con esto. Como decía Pablo, como dice en su palabra, Dios, que todo nos es lícito, pero no todo conviene. Cada uno de ustedes, de acuerdo a lo que puede conocer, basado en algún tipo de semillas, de frutas, de comida. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien come en exceso carne? Algo llamado triglicéridos, vas y te dicen que está muy alto y entonces empiezan ciertas consecuencias. Entonces, ¿es malo comer carne? No, pero comerla en exceso, claro. Entonces, igual, ¿qué pasa si comemos mucha leche? Nada, ya ven, eso es bueno. Entonces, no, todo. ¿Qué pasa si comemos leche con pan? Nada, o sea, entonces... No, lo que nosotros tenemos que entender, iglesia, es que debemos de estar teniendo una madurez en nuestras vidas. Hay un momento en el cual Dios determina que algo es bueno, que algo es malo, y ya decidiremos cada uno de nosotros. Pero ir por la vida juzgando y diciéndoles que no van a entrar al cielo porque hicieron hoy chicharrón, o sea, en serio es no entender la gracia y el amor de Dios. En cambio, se come una gordita de moronga y sí, preocúpense un poquito más, ¿va? Ahí sí, pero básicamente lo que Dios está diciendo es que no volvamos al mismo régimen de atadura y de esclavitud que tenía el pueblo judío y que ni ellos mismos pudieron a veces sobrellevar. Si alguno de ustedes decide no comer cerdo nunca más, nadie te puede juzgar ni señalar. El problema es que tú tampoco puedes señalar y juzgar a los que sí lo comen. Hay simplemente, de acuerdo a lo que entendemos en la Biblia, hay una libertad y cada uno determinará, esto para mí es sano, esto no es sano, está bien, lo hago, pero no voy a estar señalando a medio mundo y condenándolos y mandándolos al infierno a todos. Por eso era tan importante que hoy viéramos de acuerdo a la Escritura, y cuando ustedes se encuentran con sectas como ellos, les van a decir que si no, que también ese es otro día, lo podríamos ver, el día de reposo, ¿no? El día sábado. Y va a haber una serie de cosas que te van a hacer dudar en tu fe y te van a meter dudas, pero es tan importante leer la Escritura. Así que simplemente busquemos a Dios, dejemos que Él nos hable, que entendamos también la diferencia entre ser gentil y ser de una nacionalidad o también de las costumbres que tenemos. A veces es tan curioso, miren, me encontraba a veces con algún pastor que viene de algún otro lado. Por ejemplo, los molletes se preparan diferente en diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, este pastor que conocí venía de México y ellos lo preparan nada más con frijoles y le echan queso y ya lo ponen así como en un horno y entonces se funde el queso y ya lo sacan y eso es todo el mollete. Entonces cuando él, una vez estábamos ahí con él y
como él nos invitó, pues hizo así los molletes, va y dice, traje molletes, y uno, y la lechuga, y el jitomate, y la cebolla, esto no es un mollete, ¿verdad? Y la crema, o imagínense que te inviten ahí un virote, un bolillo ahí rebanado a la mitad, le echan adentro un tamal, va, órale, ahí está la guajolota, y uno, ¿qué? No. Porque hay diferentes culturas en diferentes lugares, y yo no puedo criticar y juzgarlo y decirle, eso no es un mollete, pero si él tampoco puede agarrar y decirme, mira, estos son los verdaderos molletes, ¿va? Él va a decir que son los verdaderos molletes porque así se creció. Y ahora llega a otra cultura y encuentra que le ponen lechuga y va a decir, ¿eso qué? Eso no es un mollete. Eso es no tener una madurez en nuestras vidas, de entender que hay diferentes formas de preparar las cosas. Y yo no puedo estar juzgando y señalando cómo es el verdadero mollete. A mí como me lo den mientras tenga bolillo, yo me lo echo, ¿no? Es pan. Entonces, el problema es que no nos hemos dado cuenta, pero muchas veces el diablo ha llegado a sembrar tantas cosas en nuestras vidas que nos llega a traer confusión y terminamos condenándonos unos a otros. Es tan importante la palabra de Dios, y es tan importante porque hay cosas que sí no deberíamos de hacer, y ahí sí tomamos cierta libertad y decimos, no hay problema. No, claro que hay problema delante de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, el no perdonar, el hablar mentiras. Exactamente, eso sí es peor, y eso sí dice que eso no te va a dejar entrar en el reino de los cielos. Entonces, hoy quería traer esta enseñanza nada más para que en el momento en el cual ustedes lo vean o alguien les diga, pues ustedes tengan apuntes también, ¿no? Para poder hablar al respecto. Pero la decisión que ustedes tomen de comer o no comer ciertas cosas, al final de cuentas, lo que Dios está buscando en nuestras vidas es que hagamos su voluntad. Eso es lo más importante, y en libertad, ¿verdad? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a terminar con una oración agradeciéndole a Dios este día.